Comencemos aclarando este tema y creo que muchos, como en mi caso, lo daremos finalizado en estos momentos. Sé que muchas vecinas dicen que la empresa no salió a desmentir la situación de Jimin y por ello, según ellas, están tan seguras de que esa noticia de su supuesta relación con una actriz es real. Pero les recuerdo que cuando pasó lo mismo con Taehyung, a pesar de que habían ciertos videos donde parecía estar tomado de la mano con Jennie en París, la empresa tampoco emitió declaraciones, excusándose de que era la vida privada del artista y entre otras tantas cosas. Ahora, junto con esta noticia de Taehyung, también salió una denuncia que llevaba años, muchos años antes de lo que pasó con Taehyung y supuestamente con Jennie, sobre difamación. Y eso fue una denuncia que Taehyung le puso un tipo que se dedicaba a hablar mal de él y inventar situaciones sobre su pasado. Esa denuncia de difamación que Taehyung impuso no tiene nada que ver con los rumores sobre Jennie y él. Son temas totalmente apartes. Muchas de las vecinas se están agarrando de esta denuncia anterior diciendo que Taehyung denunció a Jennie o denunció a las personas que pusieron el video, lo cual es completamente falso. En el caso de Taehyung y Jennie tampoco nadie salió a declarar si era verdad o mentira. Así que no se confundan. Ahora lo de Jimin es algo aún un poco más distinto, porque según algunas investigaciones por ARMY coreana de otros países, esto es como un as bajo la manga para HYBE, una forma de desviar la atención de todos los problemas mediáticos que están teniendo. Para empezar, se ha descubierto algo sobre el saboteo de Jimin, un saboteo de que en su momento se quejaron porque desaparecía su nombre de las listas, sus números bajaban o eran eliminados, perjudicando su posición, y no olvidar también cómo desmerecieron el único logro que tuvo un artista asiático. Un reportero que escribe artículos para Weverse, una página que habla sobre BTS también, Kang Muk-seong, es el mismo que escribió el artículo catalogándolo como éxito parcial, el número 1 del Hot 100 de Jimin, menospreciando el logro de Jimin, que fue el primero y único solista asiático en lograrlo hasta ese momento. Claramente después lo logró Jungkook, pero en el momento que catalogaron su éxito como éxito parcial, Jimin era el único en haberlo logrado y aún así no tuvieron más remedio que minimizarlo. En lugar de felicitarlo, se encargaron de minimizar su logro. Este reportero, según recientes revelaciones, es un corrupto que hace informes para ejecutivos y le gusta la propaganda amarillista. Además, este mismo reportero es de Ten Asia y hizo recientemente el mayor artículo que se hizo tendencia sobre Jimin y esta actriz, lo cual prácticamente confirma que HYBE usó de alguna manera la imagen de Jimin para cubrir los escándalos del día, creando un rumor a citas. Esto también daría que entender el por qué no dicen nada hasta el momento. Este periodista es un hombre que está detrás de Weverse y que omitió nuevamente, les repito, el número 1 de Jimin. Lleva años desacreditándolo según informaciones y haciendo artículos engañosos sobre él. Hoy salió a la luz que trabaja como un medio de propaganda de empresas, haciendo el trabajo sucio de empañar y escribiendo artículos que nada que ver. Me parece aún más increíble que la empresa permita estos actos que solo han generado que Jimin sea menospreciado y minimizado en diferentes plataformas por aquellas personas que juzgan hasta el hecho de que Jimin respire. Es profundamente lamentable observar cómo Jimin sigue siendo víctima de situaciones que afectan negativamente su imagen y reputación. A lo largo de los años, hemos sido testigos de varios incidentes en los cuales su nombre ha sido utilizado de manera inapropiada, con el objetivo de desviar la atención o de generar controversia. Estas acciones, que a menudo parecen estar motivadas por intereses ajenos a su carrera y bienestar, no son solo injustas, sino que también demuestran una falta de consideración y respeto hacia Jimin como artista y ser humano. Esta no es la primera y seguro no será la última vez que hemos visto cómo se manipulan hechos y se crean rumores infundados que terminan por afectar a Jimin. Muchos de nosotros, en nuestro intento de defenderlo y exigir que se haga justicia o haya un trato parcial, frecuentemente hemos sido acusados de ser exagerados
o de reaccionar de manera desproporcionada ante cualquier situación. Sin embargo, lo único que estamos haciendo o hemos hecho en su momento es pedir respeto por la imagen de Jimin, reconociendo el gran trabajo que ha hecho durante estos años y que él siempre debe sobresalir por su dedicación y el talento. Todos estos reclamos, como muchos quieren llamarlo, es un esfuerzo para protegerlo de la negatividad injustificada que se genera a su alrededor. Y sabemos que esto no termina aquí, porque se vienen muchos proyectos en solitario de Jimin, como también se vienen proyectos en conjunto, como el blog del G-God, que estoy segura que tendrá consigo mucho hate. Recordemos tan solo que cuando se anunció el viaje a Japón, comenzaron las vecinas nuevamente con las denuncias, con sus cartas de denuncia hacia la empresa exigiendo que Jimin no viaje acompañado de Jungkook. Repitieron sus actos en el primer viaje que hicieron, cuando no solo enviaron cartas, sino que también mandaron otros correos cuando Jungkook publicó el video prácticamente dedicado a Jimin, pidiendo que se bajen de las redes sociales porque según ellas no estaba dando un buen ejemplo, lo cual es completamente ridículo, porque en el video solo se apreciaba a Jimin sonriendo y viéndolo como Jungkook lo ve a través de sus ojos. Pero para ellas esto fue un insulto para su otro shit, porque según ellas decían que la persona que tenía que estar ahí no tenía que ser Jimin, sino Taehyung, nuevamente tratando de interponer su shit en cualquier interacción G-God. Y como estas personas son de poco coeficiente intelectual, sabemos que repetirán sus mismas acciones una y otra vez. Por el momento se están agarrando de esta polémica de Jimin con la actriz, sin importarles nuevamente que Jimin está siendo mortificado por los comentarios maliciosos que está recibiendo. Así que nuevamente no se sorprendan, porque esto lamentablemente no ha terminado para Jimin y tampoco para Jungkook, quien también va a ser víctima de ataques constantes cuando se estrene el blog que ansiamos con ansias, pero lamentablemente aún no tenemos fecha de estreno. Esperemos que salga muy pronto. Finalmente, es crucial que las empresas y los medios de comunicación comprendan el poder que tienen y lo utilicen de manera ética y responsable. HYBE como empresa debe proteger a todos sus artistas, no solo a Jimin sino a BTS completo. No podemos permitir que la agenda de unos pocos siga dictando la narrativa alrededor de un artista tan valioso como Jimin, que siempre le genera buenas ganancias a HYBE y Big Hit. Nuestro compromiso debe ser con la verdad, la justicia y el respeto, no solo por Jimin, sino por todos los miembros de BTS que han enfrentado situaciones similares. Al final del día, lo único que se pide es equidad y respeto a alguien que ha dado tanto por sus fans y al mundo de la música.